Capítulo 21. El siguiente pasillo era un poco más largo que el anterior y sospechosamente carecía de hongos. Esto significaba que el estrecho pasaje estaba completamente cubierto de oscuridad. No es que le importara mucho a Jack con su esfera. Mientras caminaba, recordó que había recuperado sus habilidades. Sacó la daga que había obtenido durante la segunda sala de desafíos y la identificó. Dagger of Bloodletting, común, una daga creada por un antiguo culto muerto hace mucho tiempo, hecha con fines de sacrificio. Encantamientos, cualquier corte hecho con esta hoja sangra más, durante más tiempo y es más difícil de curar. El encantamiento explicaba por qué sangraba tanto cuando se cortó. Guardó la daga mientras avanzaba por el pasillo. Después de caminar un par de minutos, dobló una esquina y vio una fuente de luz a lo lejos. Pero esta no era la luz azul a la que se había acostumbrado, sino la luz, normal, del tipo anaranjado, blanquecino. Bueno, técnicamente, la luz es una combinación de todos los colores del espectro cromático. Lo que importa es que era claro con colores fuera del azul. Aceleró su camino y salió del pasillo para encontrarse en una nueva habitación. No era lo que esperaba. Parecía una biblioteca antigua o quizás una oficina. Había estanterías a lo largo de las paredes, llenas de viejos libros encuadernados en cuero. Una silla y un escritorio con algunos utensilios de escritura estaban colocados en el centro de la habitación. También había una vieja puerta de madera en la pared justo enfrente de donde entró. Como aún no había visto ningún mensaje del sistema, se acercó a una de las estanterías y trató de sacar un libro, pero se encontró con una barrera invisible de algún tipo. Probó con un par de las otras estanterías con el mismo resultado. También intentó mover un poco de papel y la pequeña taza llena de lápices y bolígrafos en el escritorio. Ambos no podía tocarlos debido al mismo tipo de barrera. Al no encontrar nada más de interés, pasó por la única puerta de la habitación. Se encontró con un pequeño pasillo de aspecto relativamente normal con 5 puertas, 2 a cada lado del pasillo y una al final. La primera puerta que abrió conducía a una habitación que tenía una cama. El resto de la habitación era absolutamente básico, con solo una pequeña mesa y una silla de madera, así como una cómoda y un armario. No pudo abrir la cómoda y el armario, se encontró con otra barrera invisible. Saliendo de la habitación, cerró la puerta tras él y abrió la siguiente. Este solo podría describirse como un baño medieval, que por alguna razón tenía una ducha y un inodoro modernos. Entró en la habitación e intentó tirar de la cadena del inodoro, lo que sorprendentemente funcionó. Entonces, un antiguo templo olvidado en una mazmorra con agua corriente. Entiendo. La tercera habitación en la que entró estaba al final del pasillo, y en lo que se encontró no era exactamente lo que podría llamarse una habitación. Era más como un infierno en forma de cueva. Hongos. En todos lados. No solo del tipo azul brillante, sino también de otros de apariencia menos malvada. La cueva tampoco estaba cerrada y tenía otra salida junto a la puerta de madera. Jake salió por la salida antes mencionada y se encontró en un pequeño jardín amurallado. Las flores crecían por todas partes, la hierba de aspecto extraño y los arbustos en abundancia, muchos de los cuales había visto antes en el bosque tutorial. Incluso había un pequeño estanque con diferentes plantas acuáticas. Llamó al jardín tapiado, pero el muro que lo hizo parecía extenderse hasta la eternidad. Sobre el jardín colgaba una versión en miniatura del sol artificial que había visto en el bosque, que emitía calor y luz. Estuvo confundido brevemente, ya que Jack recordó que era tarde en la noche cuando ingresó a la mazmorra de desafío y, según la cuenta regresiva del temporizador, solo habían pasado un par de horas desde entonces. Sacudiendo la cabeza ante el extraño jardín, regresó a través de la cueva y entró en la cuarta habitación. Este era como un viejo laboratorio. No del tipo moderno, sino del tipo científico loco de 1600. Parecía un sueño hecho realidad para un químico loco. Había morteros y majas, alambiques y un montón de otras herramientas y materiales. En la habitación también había barriles abiertos con lo que parecía ser agua. A un lado había armarios cerrados que tampoco podían abrirse debido a una barrera.
Mientras salía de la habitación hacia la siguiente, se preguntó qué quería exactamente el sistema que hiciera. No se había representado ningún desafío, y no se había dado a conocer ningún camino a seguir. Este lugar parecía más una vivienda que cualquier tipo de instalación de prueba. ¿Quizás el desafío es encontrar el desafío? Al abrir la quinta puerta, se encontró dentro de otro pasillo como los que había hecho antes en los desafíos. En medio de la habitación había un pedestal. Se acercó a él y encontró una huella de mano encima. Miró su mano y rápidamente conectó los puntos. Puso su mano sobre la huella, e instantáneamente su sentido del peligro se encendió cuando una punta negra salió disparada, atravesándola antes de que pudiera reaccionar. Gritó de dolor y se tambaleó hacia atrás, mientras la habitación comenzaba a temblar. Una nueva plataforma había comenzado a elevarse frente al pedestal. Jake, sin embargo, apenas registró esto cuando miró el agujero en su mano y vio pequeñas y sutiles líneas negras que se extendían por las venas de su mano. Reprimió su pánico, corriendo hacia la plataforma recién levantada. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que lo habían envenenado. En él había un libro. El libro era enorme, mucho más grande que cualquier libro que Jack hubiera visto antes. En la portada estaba la representación de una pequeña serpiente. La misma serpiente que había visto en los símbolos y el mural. Intentó abrir el libro, ya que el sistema finalmente hizo algo. Desafío de mazmorra: conviértete en un alquimista de la víbora maléfica y cúrate del veneno que corre por tus venas antes de que estalle y te mate. El veneno permanecerá inactivo durante 30 días, sin afectar al retador de ninguna manera durante el periodo. Rechazar la profesión dará como resultado que el retador se restablezca por completo y regrese al área de tutoría. Se conservarán todas las recompensas y se devolverán todos los artículos. Te curaste del veneno 01. Tiempo restante, 30 días. ¿Convertirte en un alquimista de la víbora maléfica? S.N. Le tomó por sorpresa el mensaje. ¿Una profesión? El N.A. en su página de estado lo había molestado durante mucho tiempo, pero no esperaba que le ofrecieran uno de esta manera. Era la primera opción para obtener una profesión que había visto desde que se introdujo en el sistema, y dudaba que fuera una ordinaria. Alquimia, sin embargo, no es algo en lo que tuviera experiencia fuera de los juegos. Era bastante bueno en el equivalente moderno, la química, en la escuela, pero nunca lo había hecho en un nivel superior. También dudaba seriamente de que el conocimiento de los compuestos químicos tuviera mucho uso con la magia siendo una cosa y todo. El plazo también era de 30 días. Mirando su mano recién empalada, era bastante obvio de dónde venía el veneno. La herida ya se había formado una costra debido a su alta vitalidad y no se sentía diferente. Jake también tenía la opción de renunciar ahora y regresar al bosque. Sin duda, era la opción segura. Sería curado y se iría con una nueva daga y una bonificación a la fuerza de voluntad. Y un montón de champiñones azules de mierda, junto con 10 champiñones plateados un poco más bonitos. Ni siquiera era como si hubiera pasado mucho tiempo consiguiendo todo. Pero no era más que alguien que aceptaba un desafío. Quería una profesión, y si esta profesión tenía alguna conexión con ese dragón devastador, tenía que ser poderosa. Los libros y juegos de fantasía lo habían condicionado durante mucho tiempo a creer incuestionablemente que los dragones eran criaturas máximas después de todo. Sin más vacilación, aceptó el desafío. Asterisco: has obtenido el oficio de alquimista de víbora maléfica asterisco. Y con ese mensaje, todo se oscureció momentáneamente. La cabeza de Jack se sentía como si se abriera cuando la información surgió en su mente, mucho más que cuando había recibido su clase de arquero. Fue solo por unos segundos, pero parecieron horas antes de que finalmente se detuviera, dejándolo con un dolor de cabeza masivo y una cantidad considerable de mensajes del sistema. Se tomó unos segundos más para ordenar sus pensamientos, el dolor de cabeza también se desvanece. Cuando se sintió mejor, finalmente abrió la descripción de su nueva profesión. Alquimista de la víbora maléfica. El alquimista de la víbora maléfica puede combinar los tesoros naturales del mundo y hacer pociones, píldoras, transmutar un material en otro, con una gran cantidad de otros medios místicos por descubrir.
Este raro tipo de alquimista se especializa en la elaboración de venenos. De un oficio que clásicamente trae restauración y mejora, el alquimista de la víbora maléfica trae dolor, deterioro y muerte. Bonificaciones de estadísticas por nivel, +2, VIT +2 Whiz +1 Will +1, Tough +2, Free Points. La descripción de un alquimista se parecía mucho a lo que había imaginado. Había asumido la capacidad de hacer pociones en base a su experiencia jugando ciertos juegos en línea durante la universidad. La transmutación también fue un tropo muy clásico de los alquimistas. Tal vez incluso haga la piedra filosofal algún día, bromeó para sí mismo. Pero aquí es donde terminaron las familiaridades, la última parte de la descripción un poco diferente. Esta variante de la profesión de alquimista se centró en el veneno. Toda la descripción era siniestra, pero, de nuevo, estaba claramente modelada o al menos fuertemente inspirada por una serpiente. Para ser más exactos, una pequeña serpiente comedora de hongos asumió que era la víbora maléfica. La profesión también proporcionó más bonificaciones de estadísticas que su clase de arquero, dando 2 estadísticas más por nivel en general. Sin embargo, ninguno impactaba directamente en el combate y estaba un poco triste de no ver ninguna bonificación a la percepción. Pero lo hecho está, lo había aceptado, y no había vuelta atrás. Sabía que la decisión de escoger la profesión no era menor. Probablemente tan significativo como su elección de clase. Si no más, ya que esta claramente no era una profesión básica repartida a diestro y siniestro. Finalmente, Jake tuvo que admitir que la idea de hacer alquimia era genial. Con eso, pasó a la siguiente parte, habilidades. Con un vistazo rápido, vio que había ganado 5 y comenzó a revisarlos uno por uno. Habilidad adquirida herbología, común, otorga conocimiento de las hierbas que se encuentran en todo el multiverso. La fuente más numerosa de tesoros naturales viene en forma de hierbas que se encuentran a lo largo de la existencia. El conocimiento de las plantas y sus efectos es, por lo tanto, esencial para cualquier alquimista. Después de todo, un alquimista debe saber con qué trabaja para crear sus productos. Otorga la capacidad de reconocer las hierbas de un vistazo e identificar correctamente sus propiedades. Una habilidad relativamente autoexplicativa y una de las razones de la repentina afluencia de información que obtuvo al recibir la profesión. Ahora sabía de muchas plantas diferentes que antes no tenía idea de que existían. La idea de que el sistema pudiera implantar conocimiento directamente en la cabeza daba miedo. La forma en que funcionaba el conocimiento era extraña. No era un conocimiento inmediato, como sabía cómo usar su arco del entrenamiento anterior. Era el tipo de conocimiento que parecía que aparecía gradualmente si pensaba en algo relevante para la habilidad. Como si pensara en necesitar una planta que tuviera propiedades curativas, de repente le vino a la mente una cantidad considerable de hierbas potenciales. Sacudiendo la cabeza ante el fenómeno francamente perturbador, siguió adelante. Habilidad adquirida preparar poción, común, la elaboración de pociones es el pan de cada día de la mayoría de los alquimistas. Una poción puede ser el salvador en un momento de necesidad, o ese impulso adicional para derrotar a tu oponente. Permite la elaboración de pociones con rareza común e inferior. Debe tener materiales y equipos adecuados para crear pociones. Agrega un aumento menor a la efectividad de las pociones creadas basadas en la sabiduría. Habilidad adquirida inventar veneno, común, mientras que la mayoría se enfoca en el aspecto de dar vida a través de su oficio, otros prefieren quitársela. Permite la mezcla de venenos de rareza común e inferiores. Debe tener materiales y equipos adecuados para crear venenos. Agrega un aumento menor a la efectividad de los venenos creados en base a la sabiduría. Estas dos habilidades eran increíblemente similares en diseño, pero muy diferentes en cuanto a los resultados. Tampoco vino con mucho conocimiento implantado. Tenía algunos nuevos conocimientos sobre cómo usar las herramientas que encontró en el laboratorio antes, pero de ninguna manera le resultaban familiares. Era más como si hubiera visto un video tutorial en línea, introduciéndolo a los conceptos básicos de hacer pociones y venenos.
Pensando en sus conversaciones con Casper, quien había adquirido la habilidad de tiro con arco básico sin ninguna experiencia previa en el uso de un arco, le había contado a Jake sobre algo similar. Sabía cómo sostener un arco y disparar una flecha, pero nada más allá de eso. A pesar de que él y Jake tenían la misma habilidad y la misma rareza, Jake era muy superior en su habilidad para usarla. Obtuvo una mejora en la rareza de la habilidad después de recordar su entrenamiento, pero la subida de rango no vino con ningún conocimiento. La única diferencia entre las habilidades parecía ser la rareza. Sin niveles de habilidad existentes, Jake tenía la teoría de que la efectividad de las habilidades dependía únicamente del portador de dichas habilidades. Tal vez existía algún tipo de línea donde las habilidades obtendrían una mejora de rareza en función de lo bueno que eras, pero dudaba que fuera tan simple. Tome la habilidad de tiro con arco como un ejemplo. Jake era un arquero algo experimentado. Teóricamente, su conocimiento de cómo manejar un arco estaba cerca del nivel de un atleta. Tal vez incluso más alto, ya que había dedicado mucho tiempo a buscar cosas por sí mismo, ya que no tenía un entrenador que hiciera esas cosas por él. Y, sin embargo, solo tenía tiro con arco en rareza común. Se debe requerir algo más para ascender a rangos más altos. Tal vez solo tomó tiempo, o tal vez hubo que alcanzar algún umbral cualitativo. En otras palabras, una habilidad concedía competencia instintiva básica para usarla, pero habría que aprender algo más que eso. Y si quería mejorar la habilidad, tendría que trabajar para mejorarla. Eso es al menos lo que creía Jake, basado en la evidencia hasta el momento. Al no tener forma de confirmar o refutar su hipótesis, pasó a las dos últimas habilidades. Asterisco habilidad adquirida asterisco, toxicología, poco común, el conocimiento de todo lo que es tóxico. Ser capaz de reconocer sustancias venenosas de un vistazo e identificar correctamente sus propiedades. Para inventar las toxinas más letales, uno debe saber qué mezclar después de todo. Esta era exactamente igual que la habilidad de herbología, solo que con materiales tóxicos y poco comunes en lugar de una rareza común. Sin embargo, no se limitó a las hierbas. Como ejemplo, si pensaba en el agua que casi lo mata antes, ahora sabía que dicha agua era una especie de líquido tóxico con propiedades necróticas. No conocía los detalles del agua, solo los conceptos básicos de lo que era. Pasando a la última habilidad, se sorprendió gratamente al ver la etiqueta de rareza raro. Asterisco habilidad adquirida asterisco, veneno de víbora maléfica, raro, la víbora maléfica acecha a su presa y solo necesita atacar una vez mientras el veneno devora a su presa. Aumenta la potencia de todos los venenos elaborados. Otorga la capacidad de fabricar un veneno con una rareza superior a la de tu habilidad Concoct Poison si se cumplen ciertas condiciones. El veneno puede mejorarse como máximo a la rareza de la habilidad veneno de la víbora maléfica, común y GT, raro. Permite que el veneno no pierda eficacia durante un breve periodo de tiempo después de aplicarlo a un arma. Esta habilidad era el homónimo de toda la profesión que asumió. Venenos más potentes y la posibilidad de fabricar venenos con una rareza más alta parecían estar bien, aunque no tenía nada con que compararlo. Sin embargo, el último efecto le resultó especialmente interesante. Esta habilidad abrió la posibilidad de usar su profesión más activamente en combate. ¿Qué es más peligroso que una flecha en la cara? Una flecha envenenada en la cara. Le quedaba una notificación más, que fue otra agradable sorpresa. Asterisco habilidad mejorada asterisco, identificar, inferior y GT, común, habilidad de identificación, conocida por todos menos los niños más pequeños de las innumerables razas. La habilidad te permite intentar identificar cualquier objeto o criatura en la que te estés enfocando. La única diferencia en la descripción de las habilidades fue que se eliminó el básico, por lo que ahora solo se llama habilidad de identificación. No hay mucho que ver allí, de verdad. Pero Jack todavía estaba un poco emocionado de ver lo que ahora podía identificar. Quizás incluso podría identificar a otros humanos. Supuso que la mejora tenía algo que ver con tener una profesión y una clase o tal vez se debía a las dos habilidades, herbología y toxicología, que le daban más conocimiento. Mirando hacia atrás, ambas habilidades incluían una oración sobre poder identificar hierbas y toxinas.
Cerrando todas sus ventanas, miró su mano que todavía estaba sanando. Después de escanear la habitación una vez más, sin encontrar nada de interés, se dio la vuelta y se dirigió directamente al área del jardín para probar sus nuevas habilidades. Capítulo 22. Jake entró en la cueva, miró a su alrededor a todos los diferentes hongos y musgo, y decidió identificar primero los infames hongos azules. Cuando lo hizo antes, solo recibió un mensaje que decía, Mushroom, por lo que esperaba más. Lo cual era de esperar. Z Blue Bright, común, una seta azul venenosa que emite luz azul. Si bien no es venenoso al tacto, los jugos que se encuentran dentro son altamente tóxicos. A menudo se usa para iluminación debido a que solo requiere maná para mantenerse. Saber el nombre de la amenaza azul no alivió su disgusto por el hongo maligno. Sin embargo, fue bueno ver que solo eran venenosos si se exprimían o se comían. Su próximo objetivo fue otro tipo de hongo, este bastante simple. Seta atrapamoscas, inferior, una seta carnívora y venenosa que come insectos para acelerar su crecimiento. Este era una rareza menor, pero aún venenoso. Jake miró un poco más a su alrededor y encontró bastantes tipos diferentes de hongos, casi todos de rareza inferior. Cambiando su enfoque al musgo verde que crecía por todas partes en las paredes, usó identificar una vez más. Musgo verde, inferior, un tipo de musgo generalizado que se encuentra en lugares con poca o ninguna luz solar y una saturación de maná adecuada. Un ingrediente típico en pociones y venenos por igual. Entonces, musgo todoterreno. Entonces Jake notó que un trozo de musgo era más oscuro que el resto, así que también lo identificó. Musgo verde envejecido, común, un tipo de musgo generalizado que se encuentra en lugares con poca o ninguna luz solar y una saturación de maná adecuada. Un ingrediente típico en pociones y venenos por igual. Este musgo se ha empapado completamente en maná con el tiempo. Musgo de rareza común. ¿Significaba esto que la edad era un factor cuando se trata de la rareza de las plantas? Al no encontrar nada más de particular interés en la cueva, salió al jardín. Lo primero que hizo aquí fue identificar la hierba. Una vez más, noté algunos parches descoloridos repartidos por todas partes. Hierba perenne, inferior, una hierba extendida que se encuentra en todo el multiverso en cualquier lugar con maná de afinidad natural adecuada. Si bien la hierba solo ofrece efectos restauradores menores, es un gran catalizador cuando se mezcla con otras hierbas. Hierba perenne envejecida, común, una hierba extendida que se encuentra en todo el multiverso en cualquier lugar con maná de afinidad natural adecuada. Si bien la hierba solo ofrece efectos restauradores menores, es un gran catalizador cuando se mezcla con otras hierbas. Esta hierba ha envejecido y absorbido más maná que la mayoría de las hierbas evergreen. Era el mismo concepto que el musgo en la cueva. Recordando algunos de los conocimientos proporcionados por el sistema, sabía que el musgo se usaba a menudo para preparar venenos, mientras que la hierba se usaba para hacer pociones. Muchas flores también estaban esparcidas por todo el jardín, siendo las más abundantes 4 tipos de lavanda, una azul, una roja y una verde. Entre los pequeños parches de estas flores había lavandas de colores del arco iris, todas las cuales parecían muy fantasiosas. Una vez más, Jake identificó todas las plantas. Blue Lavender, inferior, una hierba muy abundante que se encuentra en casi todas partes con cualquier tipo de maná. El maná se almacena en las pequeñas flores que crecen en el tallo, y el tallo mismo contiene los jugos útiles. Conocido como el ingrediente principal de las pociones de maná. Lavanda roja, inferior, una hierba muy abundante que se encuentra en casi todas partes con cualquier tipo de maná. El maná se almacena en las pequeñas flores que crecen en el tallo, y el tallo mismo contiene los jugos útiles. Conocido como el ingrediente principal de las pociones de salud. Lavanda verde, inferior, una hierba muy abundante que se encuentra en casi todas partes con cualquier tipo de maná. El maná se almacena en las pequeñas flores que crecen en el tallo, y el tallo mismo contiene los jugos útiles. Conocido como el ingrediente principal de las pociones de resistencia. Rainbow Lavender, común, una hierba relativamente abundante que se encuentra en casi todas partes con cualquier tipo de maná, generalmente rodeada de sus variantes menores.
El maná se almacena en las pequeñas flores que crecen en el tallo, y el tallo mismo contiene los jugos útiles. Conocido como el ingrediente principal de las pociones de rejuvenecimiento. Estas flores directamente le informaron que eran los ingredientes principales de las pociones. Y tenía un sentimiento muy, muy fuerte de que vendría a elaborar muchas pociones. Más flores estaban presentes en el jardín, algunas de ellas ni siquiera devolvieron nada cuando las identificó y otras eran solo de rareza inferior. Por último, fue al pequeño estanque y sorprendentemente identificó con éxito el agua. Agua purificada, agua pura, libre de cualquier tipo de contaminación. Ideal para mezclar pociones y venenos por igual. Y con eso, tenía todo lo que necesitaba para empezar a hacer cosas. Al menos supuso que lo había hecho. La única manera de averiguarlo era probándolo. ¿Qué podría salir mal? Mezclar un montón de sustancias desconocidas en un antiguo templo dejado por un culto que adoraba a una serpiente posiblemente muerta hace mucho tiempo. Jake comenzó a recoger plantas, pero solo las de rareza inferior, ya que asumió que serían las más fáciles de experimentar. Abriendo su bolso para poner algunas de las flores de lavanda, vio los 10 hongos plateados que había recogido durante su primer desafío en esta mazmorra. Tenía que admitir que los había olvidado. Sin ninguna expectativa, decidió identificar uno de ellos y quedó desconcertado por el resultado. Zeta argentem vitae, rara, una seta plateada que solo crece en lugares con una densidad de maná extremadamente alta. El hongo tiene un exterior sólido que, si se rompe, revela el hongo real que hay dentro. Los jugos de este tipo de hongo suelen ser muy venenosos, pero este hongo ha evolucionado para dar vida. Más una vitalidad al consumirlo. Respiró hondo después de leer la descripción. Estos fueron 10 puntos gratis a la vitalidad, 11 teniendo en cuenta su título de patriarca de línea de sangre dando una bonificación del 10%. Estaba a punto de comerse uno cuando se detuvo. Estos champiñones todavía estaban crudos. ¿Qué pasaría si pudiera obtener más de una vitalidad por hongo? También estaba todo eso con un veneno en su cuerpo que estallaría y lo mataría en un mes. No le parecería inapropiado que estos hongos fueran necesarios de alguna manera para no morir. Por lo tanto, decidió dejarlos en paz por ahora y, en cambio, continuó recolectando más ingredientes. Saliendo del jardín a través de la cueva, también recogió una pila de hongos y se dirigió directamente al laboratorio. Pasó por el laboratorio una vez más, esta vez pudo abrir los gabinetes e interactuar con todo el equipo. Todos los gabinetes estaban llenos de pequeñas botellas de vidrio, y el agua en los barriles era la misma agua pura que se encuentra en el pequeño estanque. Jake inicialmente había planeado comenzar a hacer algo de inmediato, pero rápidamente se topó con su primer obstáculo. No tenía idea de cómo hacerlo. Le habían dado algunos conocimientos increíblemente básicos, pero nada que le permitiera realmente hacer algo. De hecho, los pocos fragmentos de conocimiento que tenía solo sirvieron para informarle que no sabía lo suficiente. Cada planta tenía requisitos sobre cómo manejarlas correctamente, cada poción o veneno tenía su propia receta. Nada de esto le fue dado gratis, lo que lo llevó a la otra habitación cubierta de barreras antes. En la biblioteca, oficina a la que había llegado por primera vez, ahora podía tocar todas las estanterías. Ah, y en una nota al margen, la puerta por la que había entrado inicialmente ya no estaba, por lo que volver a las salas de desafío anteriores no era una opción. No es que tuviera intenciones de irse. Caminando hacia una de las estanterías, sacó un libro al azar y lo primero que notó fue que estaba claramente escrito en inglés. Lo cual era bastante impresionante teniendo en cuenta que era multilingüe y, sin embargo, había elegido el inglés. ¿Y si quisiera que fuera, o ahora lo es? Ante sus ojos, todo el texto había cambiado de idioma. No pudo evitar intentarlo de nuevo y descubrió que cambiaba de un lado a otro con solo un pensamiento. A Jake le pareció bastante divertido experimentar con él, pero lamentablemente no podía jugar para siempre. Así que comenzó a leer lo que estaba escrito. El primer libro parecía ser una especie de libro de historia, detallando la historia de la alquimia. Si bien era interesante y muy esclarecedor, no era lo que estaba buscando. Rápidamente lo descartó y comenzó a leer las portadas de algunos de los diferentes libros.
yendo de arriba a abajo en la estantería. Rápidamente localizó el primero que quería, un libro que detallaba la creación de pociones de salud de rareza inferior. Después de mirar un poco más, terminó con 6 libros apilados en el escritorio. Alquimia para principiantes, volumen 1. Alquimia para principiantes, volumen 2. Introducción a las pociones, la poción de salud. También tenía libros de la misma serie para pociones de maná y resistencia y el último libro, Poisons, The Elementary. Los 3 libros de pociones eran bastante cortos y tenían una gran cantidad de imágenes y diagramas de diferentes hierbas, la mayoría de ellas reconocibles para él. La alquimia para principiantes eran tomos enormes y contenían muchos diagramas y guías paso a paso también, pero la mayor parte era solo un montón de texto. El libro más completo era el de los venenos, y el que había decidido dejar para el final. Revisando el cronómetro, había pasado alrededor de unas horas desde que obtuvo su profesión. Sin tiempo que perder, comenzó a leer el primer volumen sobre alquimia para principiantes. Lo primero que notó fue lo rápido que iba. Ya era un lector experimentado, había terminado la universidad y estaba acostumbrado a leer mucho. Pero esto fue en un nivel completamente diferente. Le tomó solo 1 hora leer las primeras 100 páginas. Y eso es con los bolígrafos y papeles colocados en el escritorio que se usan con avidez para hacer marcadores y tomar notas. Todo el asunto trajo a Jake de regreso a sus días universitarios. Lo único que realmente le faltaba era un poco de té caliente y buena música. El contenido del libro era exactamente como decía la portada. Introdujo la alquimia. Tenía partes pequeñas sobre la transmutación y la elaboración de píldoras, e incluso algunos detalles que le recordaban a Jake las teorías químicas más modernas. Aún así, el contenido principal detallaba el proceso de elaboración de pociones con hierbas. Se trataba de cómo procesar las hierbas, las herramientas que se usaban a menudo al hacerlo, qué tipo de agua era adecuada para diferentes tipos de pociones, cómo almacenar y preparar las hierbas correctamente, etc. El conocimiento sobre la preparación de venenos era algo limitado, y prácticamente solo se centró en cómo evitar introducir veneno en tus creaciones. Después de otro par de horas de lectura más tarde, quería darle una oportunidad. ¿Estaba listo? Probablemente no, pero al menos tenía ganas de intentarlo. Jake se levantó y se estiró antes de caminar hacia el laboratorio. Había dejado su mochila en el laboratorio, ya que no vio ninguna razón para cargarla. Había aprendido mucho de sus lecturas, una de esas cosas era lo estúpido que era simplemente arrancar un montón de hierbas y tirarlas juntas en un gran paquete en la cartera. Al menos no había sido tan tonto como para arrojar también musgo y hongos. Después de un poco de recuperación, la mayoría de las hierbas seguían siendo útiles. Jake había traído consigo algunos de los libros y sus notas. Sin más preámbulos, comenzó a seguirlos meticulosamente sobre cómo crear pociones. Moler la hierba en una pasta, mezclarla con agua, inyectar maná en un pequeño quemador encantado para hervir el agua purificada. En lugar de la universidad, donde todo había sido lectura y números, esto se parecía más a la química. Mucho más práctico. Las pociones para la salud y el maná no se hacían una por una. No los de menor rareza al menos. Por lo general, hizo lotes que podrían variar bastante según lo bien que lo hizo. La mezcla podría volverse demasiado débil o demasiado fuerte rápidamente, lo que daría lugar a efectos adversos, y el sistema los reconocería como creaciones fallidas. Mana también jugó un papel importante en la alquimia. El tazón donde mezclas el lote en el maná requerido para ser inyectado, ingresando así a través de él. Lo mismo ocurría con el mortero y el mazo mismo estaba encantado para aceptar el maná que se canalizaba a través de él. Todo el equipo utilizado para fabricar estaba encantado con cosas prácticas. La autorreparación se encontraba prácticamente en todo, y Jake ya había descubierto por su capa y sus brazales que la autorreparación también venía con una funcionalidad de autolimpieza. Su primer lote fue un intento de hacer pociones de maná, las menos complejas de los 3 tipos. Se convirtió en una mezcla no del todo azul que olía terriblemente. Afortunadamente, el laboratorio también vino con un fregadero que tenía un grifo, y todo lo que uno esperaría. Lamentablemente,
el agua que salía no estaba clasificada como purificada, por lo que tuvo que seguir sacando agua del estanque. Se encontró mucha información dentro de los diferentes libros, lo más interesante fue una sección sobre estadísticas. Incluso ayudó a explicar los efectos de ellos, más de lo que Jack había podido deducir hasta ahora. Cabe mencionar que la información era muy limitada, casi como si el sistema hubiera censurado algunas cosas. En cuanto a las estadísticas que eran buenas para la alquimia, la sabiduría se mencionó como la más importante en general. Aumenta el maná total y la capacidad de retener el conocimiento de recetas y demás. El hecho de que tanto los venenos como las pociones aumentaran con la sabiduría también jugó un papel considerable sin duda. El segundo más importante era la fuerza de voluntad, ya que aumentaba la regeneración de maná, algo que era un conocimiento nuevo para Jack. Willpower también ayudó a concentrarse mientras se hacía alquimia, aunque el libro menciona que ninguna cantidad de estadísticas podría compensar la falta de perseverancia personal. Claramente parecía que el libro debería tener más información que esa, pero se había eliminado una parte considerable. Si bien esto era un misterio seguro, había uno que lo irritaba aún más. ¿Por qué su profesión aumentó la vitalidad en 2 y la dureza en 1 también? Sin embargo, ese fue un misterio que se resolvió rápidamente mientras hojeaba brevemente la pequeña sección sobre estadísticas en el libro sobre venenos. Inventar venenos, en comparación con casi todos los demás aspectos de la alquimia, no era una práctica segura. Los vapores por sí solos podían matar a la mayoría, y el simple hecho de estar cerca del veneno a diario conllevaba muchos peligros. Además de eso, aquellos que incursionaban en el veneno también usaban a veces sus propios cuerpos para probar sus nuevos brebajes, el alquimista ocasional incluso llegaba a cultivar toxinas dentro de su propio cuerpo. Por lo tanto, el libro decía que uno no debe incursionar en el veneno antes de tener suficiente vitalidad y dureza útil. El libro también mencionaba que la mayoría de las profesiones de alquimia no aumentaban la vitalidad o la dureza, por lo que se recomendaba invertir puntos gratis en esas estadísticas si uno deseaba dedicarse a inventar venenos como especialidad, una recomendación que Jack podría ignorar fácilmente ya que tenía muchos. Después de vaciar el tazón y limpiarlo, intentó mezclar otra tanda de pociones de maná. Usó toda la flor de lavanda azul, triturando el tallo y la flor, mezclándolos con la hierba perenne. Pasando por los movimientos una vez más, terminó en otro fracaso. Inyectar maná no era tan simple como canalizarlo como con el carcaj, en cambio, uno tenía que hacerlo con cuidado. La parte de la inyección fue donde se encontró la diferencia entre un alquimista experto y un novato. Tenía que controlar de alguna manera el maná que le inyectaba. Guía todo el proceso con su maná. Afortunadamente, no requirió mucho para hacer las pociones de maná más básicas, pero aún así fue un desafío. Los libros habían detallado cómo hacerlo, pero mucho de eso todavía era tocar y listo. Después de hacer otros 4 lotes fallidos, todavía tenía suficiente maná pero no tenía ingredientes. Después de otro viaje de ida y vuelta al jardín, tuvo suficiente para otra sesión de manualidades. Continuó intentándolo, haciendo lote tras lote, mientras tomaba notas sobre por qué falló y qué mejorar. Lentamente sintió las mejoras. Su último intento resultó parecerse mucho a una poción de maná, pero aún no estaba allí. En ese momento, había estado en eso durante casi 12 horas y estaba agotado tanto mental como físicamente. Su resistencia aún era alta, pero apenas podía concentrarse. Yendo a la habitación con la cama, rápidamente echó un vistazo en el armario y en la cómoda, encontrando ropa en ambos. Parecían bastante simples, pero era bueno tener algo para cambiarse. Su ropa vieja debajo de su capa ya estaba bastante estropeada y, si tenía que ser honesto, olía un poco. Pero, francamente, Jack estaba demasiado cansado para pensar más en eso cuando colapsó en la cama y se quedó dormido. Al despertarse, se sintió completamente rejuvenecido, pero entró en pánico levemente mientras revisaba el cronómetro. Dejó escapar un suspiro de alivio ya que solo había dormido un poco más de 5 horas. Su resistencia estaba al tope, mientras que su maná estaba al 70%, más que suficiente para otra buena ronda de alquimia. Sintiéndose renovado y en forma, fue al laboratorio una vez más después de una ducha rápida y un cambio de ropa.
Revisó brevemente sus notas y se puso a trabajar. La parte en la que tenía que preparar los ingredientes que tenía al pie de la letra. Su tiempo para agregar ingredientes a la mezcla también fue adecuado. No, el obstáculo final fue la inyección de maná. No sería una subestimación decir que fue el 90% del proceso. Uno tenía mucho margen para hacer pociones de maná cuando se trataba de controlar la temperatura, por lo que una vez que todo estaba en la mezcla y uno tenía que combinar los ingredientes en una poción real, era solo control de maná puro. Y ahora, con la cabeza despejada, Jack se sentía más listo que nunca. Sabía qué hacer y cómo hacerlo. Solo tenía que ejecutar. El maná se vertió suavemente en la mezcla mientras él la controlaba con la ayuda de las intrincadas runas inscritas en el tazón. Uno tenía mucho que ver con la sensación, y esta vez Jack sintió que todo estaba como debería ser. Poco tiempo después, un olor refrescante impregnó el laboratorio cuando apagó el fuego. Una hermosa mezcla azul en su cuenco. Sabía que había tenido éxito y el mensaje del sistema poco después solo lo confirmó mientras sonreía para sí mismo. Asterisco has elaborado con éxito, poción de maná, inferior, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 1, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, G, ha alcanzado el nivel 5, puntos de estadísticas asignados, más 1 punto gratis asterisco capítulo 23. Sentir el cálido resplandor recorrer su cuerpo desde las subidas de nivel era tan cómodo como siempre. Estaba igualmente complacido de ver que la experiencia profesional también ayudó con su nivel de carrera. Mirando sus estadísticas, notó que ahora tenía 6 puntos gratis sin gastar. Jaque todavía se sentía muy inseguro de cómo distribuirlos mejor. ¿Había alguna manera de hacer una construcción óptima? En última instancia, decidió que no era el momento de intentar metajugar el sistema. Ya sabes, con su vida en juego y todo eso. Entonces, habiendo decidido no acumular más los puntos, los arrojó en la estadística mejor para la alquimia según todos los libros, sabiduría. Sintió el cálido resplandor una vez más antes de abrir su menú de estado para confirmar los cambios. Estado. Nombre, Jack Thane. Raza, humano, G, el Biel 5. Clase, arquero, el Biel 9. Profesión, alquimista de la víbora maléfica, el Biel 1. Puntos de salud, PV 380, 380. Puntos de maná, PM 192, 240. Resistencia, 235, 250. Estadísticas. Fuerza, 28. Agilidad, 31. Resistencia, 25. Vitalidad, 38. Dureza, 16. Sabiduría, 24. Inteligencia, 16. Percepción, 44. Fuerza de voluntad, 25. Puntos gratis, 0. No había cambiado mucho con sus estadísticas, además de que la sabiduría había aumentado considerablemente desde los niveles y los puntos gratuitos. Asintiendo para sí mismo, cerró el menú una vez más y dirigió su atención al tazón que tenía frente a él. Mirando el lote completo de pociones de maná, se sintió muy satisfecho consigo mismo. Caminando hacia el gabinete, sacó un puñado de botellas y comenzó a ponerles el brebaje. Las botellas tenían el tamaño perfecto para obtener el máximo beneficio de cada poción. Jaque se había preguntado qué pasaría si uno bebiera una poción adicional durante el periodo de recuperación. Él y sus colegas tenían algunas teorías, y la mayoría determinaba que terminaría mal si uno bebía más de 2 en una hora. Pero ahora sabía lo que sucedería. Y fue una gran sorpresa. Si uno consumía 2 pociones en una hora, la segunda podía tener terribles consecuencias, como tener un poco menos de sed o tener una poción menos para beber. Bromas aparte, uno podría verter pociones de maná durante días sin sufrir consecuencias adversas. Básicamente era solo agua. Por supuesto, esto planteó innumerables preguntas más sobre a dónde iría el exceso de energía.
Honestamente, fue frustrante que ninguno de los libros se molestara en hablar de eso. Todos decían, así que sí, el segundo no funciona porque así son las cosas. Alias, System Fuckery es cómo funcionan las pociones. El lote que acababa de hacer se podía consumir tal cual, pero solo tendría el efecto de la poción individual, por lo que uno se veía más o menos obligado a embotellarlo. Tampoco se registraría como un artículo real antes de estar en una botella u otro tipo de contenedor similar. Volviendo al presente, Jack terminó con un total de solo 3 botellas, algo que, según los libros, se consideraba bastante terrible. No es que a Jack le importara mucho, simplemente estaba orgulloso de su logro. Usando identificar en la poción, solo hizo eco de lo terribles que eran. Poción de maná, inferior, restaura 87 de maná cuando se consume. Recordó a Caroline diciéndole que las pociones de maná que el sistema les había dado al ingresar al tutorial le habían dado al menos 130 maná cuando usó una. Tendría que agradecer a Jacob por ser lo suficientemente terrible en el combate la próxima vez que se encontraran. El hecho de que Jack pudiera ver la cantidad exacta restaurada también era algo nuevo. No estaba seguro de si se debía a que identificar subió de rango o a una de todas las nuevas habilidades profesionales. O tal vez fue la presencia de la propia profesión. Jack puso las pociones en una de las otras mesas del laboratorio con una sonrisa. Planeaba beberlos más tarde, pero aún tenía suficiente maná para no usarlos por completo. Habiendo demostrado ser capaz de hacer algo, comenzó a mezclar un segundo lote después de limpiar un poco. Sin embargo, su estado de ánimo festivo se apagó rápidamente cuando falló los siguientes 2 lotes. Aún así, se alivió rápidamente cuando el tercer lote de pociones de maná tuvo éxito, otras 3 pociones, con exactamente las mismas propiedades. Al ver que su maná había bajado un poco, bebió una de las pociones que había hecho y sintió que su maná se llenaba casi por completo una vez más. Planeaba beber una poción cada hora con el enfriamiento interno para seguir trabajando, con el único límite de su energía mental. La mezcla continuó. Un día y más de una docena de pociones de maná consumidas más tarde, finalmente comenzó a agotarse una vez más, y sus 2 últimos lotes fallaron debido a que no podía concentrarse. Fue un trabajo duro, pero los resultados hablaron por sí solos. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 2, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 3, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, G, ha alcanzado el nivel 6, puntos de estadísticas asignados, más 1 punto gratis asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 4, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Los niveles eran impresionantes, pero era, sin duda, más lento que nivelar su clase. Ya había pasado más de 24 horas en el desafío y, sin embargo, solo estaba en el nivel 4 en la profesión. En comparación con el exterior, donde en menos tiempo alcanzó el nivel 9. Si hubiera sido más eficiente y se hubiera ido solo antes, sin duda, ahora estaría en los 2 dígitos. Mirando la ventana del desafío de la mazmorra, anotó la hora. Tiempo restante, 28 días, 22 horas 53 minutos y 11 segundos. Caminando de regreso a la cama una vez más, trajo el libro sobre pociones de salud para una lectura rápida antes de tomar otra siesta. Había decidido tratar de hacerlos al día siguiente, ya que la experiencia de la poción de maná había comenzado a disminuir y también porque tenía suficientes para mantenerse en marcha por un tiempo. Las pociones de salud eran, según el libro Alchemy for Novices, el segundo tipo de poción más fácil de hacer, justo después de la de maná. El proceso fue muy similar, con solo ligeras variaciones. El patrón y método de inyectar maná en la mezcla fue la diferencia más significativa, y mucho más difícil que con las pociones de maná. Las pociones de maná eran bastante naturales de hacer. No necesitabas cambiar las propiedades del maná inyectado, solo había que purificarlo e inyectarlo. Con las pociones de salud, tenías que cambiar la naturaleza del maná.
En última instancia, la poción seguía siendo una especie de energía condensada cercana al maná, y Jack no tenía una comprensión adecuada de cómo funcionaba todo exactamente, por lo que simplemente dejó eso en manos del sistema. También quería comenzar a hacer venenos pronto, pero sintió que sería un poco más desafiante que las 3 pociones básicas de restauración de recursos. Los libros de acuerdo con su intuición. Por lo que había leído brevemente, inventar venenos tenía muchos de los mismos métodos que las pociones, por lo que había mucha superposición, sin embargo, por lo que no era como si su práctica con las pociones fuera en vano. Al final, inventar venenos también consistía principalmente en inyectar maná correctamente y controlar el proceso de elaboración. Después de leer el libro sobre pociones de salud, Jack lo puso en el suelo ya que no había mesa de noche. Segundos después de cerrar los ojos, se durmió. Soñando con pociones y alquimia, con muchas ganas de despertar y continuar. Jacob, Caroline, Bertrand, Casper, Ahmed y Theodore caminaban con un grupo de hombres de Richard mientras salían a cazar una vez más. El equipo con el que iban era el habitual excepto por Caroline, que podía unirse a ellos mientras Richard descansaba en el campamento. Richard había alcanzado el nivel 12 ese mismo día y había obtenido una nueva habilidad en el nivel 10 que le permitía golpear con su escudo y enviar una onda de choque, derribando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Con él y sus estadísticas aumentadas, había cazado muchas bestias por encima del nivel 10, e incluso habían reubicado su base una vez para adentrarse más en el bosque y encontrar enemigos más fuertes para cazar. La única de su grupo original en el nivel 10 era Caroline, que a menudo iba con Richard y su llamado Escuadrón de Élite. Caroline había aprendido en el nivel 10 una versión a distancia de su curación, para deleite de todos. Todo el campamento también se había expandido significativamente. Cuando se unieron, el grupo de Richard era de 26 personas excluyéndolos. Bueno, 20 personas con las 6 que Jack había matado. Después de unirse, se dispararon hasta 29, y después de reclutar a algunos más, el grupo ahora tenía un poco más de 50. Richard todavía estaba a cargo, por supuesto. Solo habían conseguido un sanador más, pero solo tenía nivel 6, y Caroline había demostrado ser competente, por lo que Richard la mantuvo en su escuadrón. El aura de regeneración pasiva por sí sola fue suficiente para mantener a un sanador inicialmente. En combate, a menudo contribuían poco o nada, ya que su curación se basaba en el tacto, pero ahora que ella puede curarse a distancia, su valor se disparó significativamente. Jacob era el líder de este pequeño grupo que por lo general tenía que ir sin un sanador. Estaba en el nivel 8, y el único en su escuadrón que estaba en el nivel 9, además de Caroline, era Casper. Dennis y Lina estaban ambos en otro equipo. Jacob sabía que esto se debía a que Richard no quería que su grupo estuviera todo junto, incluso si considerabas a Joanna, que estaba atrapada en el campamento. Hablando de Joanna, se había traído una agradable sorpresa. Ella había comenzado a arreglar capas y túnicas para las personas y conjurar flechas para los arqueros después de unirse, tratando de ser útil. Hace un par de horas, justo antes de salir del campamento, Joanna había desbloqueado una profesión. Esta fue la primera vez que alguien obtuvo una profesión que conocían. A Joanna le gustaba coser y coser antes del tutorial, lo que probablemente la ayudó a desbloquearlo, para empezar. Sin embargo, esto era solo una teoría. Según Joanna, la profesión no daba muchas estadísticas por nivel, la suya solo ofrecía una sabiduría, una fuerza de voluntad, una agilidad y un punto gratis por nivel. Al ver que las ganancias estadísticas eran tan bajas en comparación con la inversión de tiempo, el interés de Richard disminuyó significativamente. Así es hasta que Joanna llegó al nivel 1 en la profesión, y como también estaba en el nivel 3 en su clase, también niveló su carrera. Esto instantáneamente reavivó su interés. Cada nivel de carrera otorgaba más una a todas las estadísticas y un punto gratis adicional, lo que los hacía incluso más valiosos que la clase y la profesión. Su interés se amplificó aún más después de que experimentó que subir de nivel solo se volvía más y más difícil, y el nivel 10 parecía ser uno de esos saltos de dificultad. Cazar en equipo también perjudicó su ganancia de experiencia, pero como era más poderoso en un grupo debido a la naturaleza de su clase, tenía que estar en uno.
Mientras regresaban a la base, Jacob pensó en lo que Jake estaba haciendo. Habían pasado cerca de 2 días desde que se fue, y no habían visto ni oído nada de él. Él y Richard tenían un acuerdo tácito de no mencionarlo nunca, pero Jacob aún se preguntaba. No temía por el bienestar de Jake, más bien tenía curiosidad por saber qué nivel había alcanzado ahora. De acuerdo, estaba un poco preocupado, pero el tipo claramente podía manejarse solo. Al menos esperaba poder hacerlo, ya que Jacob se había encontrado con algunas cosas desagradables. Después de una pelea final con un pequeño grupo de tejones, uno de ellos por encima del nivel 10, finalmente regresaron. Hablando de los tejones, esas cosas resultaron ser mucho más peligrosas cuando alcanzaron los 2 dígitos. No solo por su tamaño sino por el veneno que sus garras ahora secretaban. Si Caroline no hubiera estado en el grupo, ni siquiera habrían intentado combatirlo. Otro grupo había perdido a 2 personas por culpa de una de las bestias, ya que se envenenaron gravemente por unos pocos rasguños menores. Las pociones que bebieron solo funcionaron para extender el sufrimiento mientras morían. La importancia de un sanador fue una vez más evidente. De vuelta en el campamento, Jacob fue directamente a Richard, informándole cómo había ido su pequeña cacería. Jacob, bienvenido de nuevo. ¿Alguna dificultad?, dijo el hombre enorme. Su escudo estaba apoyado en una piedra a su lado. No era con el que comenzó un guerrero pesado, sino con un escudo de torre mucho más grande. Lo había recibido ese mismo día y era, según Caroline, un artículo de rareza poco común. No, nada especial. Cada vez es más difícil encontrar suficientes bestias para cazar, y las que tenemos tienden a ser más débiles. ¿Deberíamos considerar adentrarnos más en el bosque?, preguntó Jacob mientras tomaba asiento en una piedra frente a Richard. Fue frustrante tratar de subir de nivel a un ritmo decente. Cada vez que el grupo se movía, Richard hacía que los guerreros ligeros y los arqueros exploraran sigilosamente el área, y monopolizaba cualquier bestia fuerte con su propio escuadrón. Supongo que deberíamos. Los 2 dígitos se están volviendo escasos. ¿Encontraste algún artículo o ficha mientras estabas fuera?, preguntó Ricardo. Otra de las reglas de Richard. Todos los artículos tenían que ser entregados a él, para que pudieran ser entregados a aquellos que pudieran hacer el mejor uso de ellos. Es decir, todos los artículos fueron monopolizados por Richard y sus amigos. Richard ya sabía de los artículos el día que se unieron, y a Jacob le molestó un poco que pudieran haberse perdido algunos mientras hacían su caminata inicial en el bosque. No dudaba de que muchos simplemente se los guardaban para sí mismos. Era arriesgado ya que Jacob no quería aprender las consecuencias de ser descubierto, pero entendía por qué algunos lo hacían de todos modos. Sin embargo, Jacob no los ocultó. Estaba jugando el juego largo. Sí, Casper encontró un solo token de actualización de rareza común, dijo, dándoselo a Richard. Creo que la cantidad de cajas en el área también se está volviendo escasa. Casper es el arquero, ¿verdad?, preguntó Richard, a lo que Jacob asintió. Ya se está acercando al nivel 10, ¿verdad? Dile que siga con el buen trabajo, un lugar en el equipo de élite puede abrirse. También obtendremos algunos miembros nuevos pronto, por lo que puede ser necesario que él ayude a liderarlos. Me aseguraré de decirle, respondió Jacob, ocultando su desprecio. Otra de las tácticas de Richard. Si un escuadrón además del suyo tuviera a alguien que se destacara, intentaría separarlos. No era abierto al respecto y, a menudo, respaldaba sus elecciones con una lógica sólida, pero Jacob había estado en la gerencia el tiempo suficiente para reconocer un liderazgo nefasto como ese. Richard estaba tratando activamente de limitar la cohesión. Permitió lo suficiente para que se acostumbraran el uno al otro y pudieran trabajar juntos, pero quería evitar cualquier cosa más que eso. La posición de Jacob y sus colegas era bastante inusual ya que todos se conocían antes del tutorial. Richard y su pandilla de personas son el único otro grupo como el de ellos. La mayoría de los grupos de 10 que habían entrado en el tutorial eran extraños. Multitudes aleatorias de personas juntas. Como el sistema había acercado físicamente a las personas mientras las transportaba, al menos hasta cierto punto, significó que muchos terminaron ingresando con al menos una o 2 personas que conocían.
Pero Richard dividía esos pequeños grupos cada vez que podía. Tenía 1.000.000 de excusas de por qué era lo mejor, pero la mayoría de la gente simplemente hacía lo que decía por miedo. No necesariamente miedo a ser atacado, sino también miedo a ser expulsado del campamento. Si bien la forma en que se manejaban las cosas estaba lejos de ser ideal, era mucho más segura que en cualquier otro lugar. Uno tenía que recordar que no todos estaban en condiciones de combatir o dispuestos a arriesgar sus propias vidas. Muchos de los que se unieron simplemente se acurrucaron en el campamento. Al menos Joanna ahora les había abierto un camino para que progresaran sin necesidad de enfrentarse a bestias. Mientras Jacob regresaba con sus colegas, un joven que vestía una túnica, una que claramente había sido mejorada con una ficha, pasó caminando. La varita en su cadera, otro elemento mejorado o saqueado. Inmediatamente reveló su identidad como lanzador. El hombre, que apenas era un hombre, estaba en su adolescencia y tenía una gran sonrisa estúpida en su rostro. Su nombre era William, y se había unido después de Jacob y su grupo. Richard sabía poco de este joven, solo que era claramente competente y había superado el nivel 10 incluso antes de unirse a ellos. No estaba con ningún grupo cuando se unió, pero había venido solo. Su historia era que fuertes monstruos los habían emboscado poco después de ingresar al tutorial y él escapó como el único sobreviviente. Sí, nadie estaba creyendo eso, pero como no pudieron demostrar que estaba equivocado, simplemente aceptaron. La teoría predominante era que se había escapado. Sin embargo, lo más sorprendente fue que el joven seguía insistiendo en cazar solo incluso después de unirse. Richard inicialmente lo quería en el equipo de élite, pero fue rechazado. Había considerado simplemente eliminar al hombre de forma permanente, pero había decidido no hacerlo. Después de todo, no podía hacerlo abiertamente, ya que sería malo para la moral, y Richard todavía tenía una sombra en su corazón que dejó cuando Jake mató a su mano derecha y a otras 5 personas. El único sobreviviente, un desastre, que aún no había salido del campamento desde que regresó. Entonces, enviar un grupo de forma encubierta tras el lanzador era un riesgo. Uno que no estaba dispuesto a aceptar. En cambio, siguió el principio de mantener cerca a tus enemigos potenciales. Te escuché hablar con ese tipo. También creo que deberíamos avanzar más. Ya nada da puntos de experiencia por aquí, dijo William, suspirando mientras continuaba. Tengo miedo de que el aburrimiento me acabe matando antes que ninguno de esos animales acorralados. Te escucho, planeo mudarme cuando regrese el último grupo, respondió Richard, un poco molesto por la actitud frívola del adolescente hacia todo el tutorial. Excelente. El lanzador respondió con una sonrisa. Oh, por cierto, necesito más pociones de maná. ¿Tienes algún? Ve a preguntar a algunos de los otros, respondió Richard, intentando, pero fallando, ocultar su molestia. William ya se había llevado casi todas las pociones de maná que le sobraban, y Richard solo tenía las que había mantenido ocultas a propósito. Quería guardar algo para los curanderos en caso de emergencia. Oh, está bien, respondió William mientras se daba la vuelta, caminando felizmente hacia la fogata donde la gente estaba haciendo varias tareas. Algunos estaban cosiendo, otros tratando de hacer algo con el cuero, e incluso había un tipo que intentaba dibujar con un poco de carbón del fuego, todos ellos intentando desbloquear profesiones. Mientras William se alejaba de Richard, pensó en lo maravilloso que era este lugar. Por fin era libre, su mente liberada. Purificado de todo lo que lo reprimía en el viejo mundo. Había vuelto a la perfección. Capítulo 24. Jake se concentró cuando sintió que el maná fluía a través de su cuerpo y hacia la mezcla rojiza en el tazón frente a él. Sintió que este sería el elegido. Después de casi 20 intentos fallidos, este tenía que ser el indicado. Durante casi un día completo, había estado intentando hacer pociones de salud. Inicialmente había sido muy positivo, creyendo que sería pan comido considerando su experiencia con las pociones de maná. Pero, vaya, estaba equivocado. Gran parte del proceso se había vuelto mucho más sencillo que su primer intento de hacer una poción. Pero la inyección de maná todavía lo dejó perplejo.
Tenía que hacerlo de una manera que revelara las propiedades curativas naturales de la lavanda roja y la combinara con éxito con la hierba de hoja perenne. Estaba cambiando las propiedades del maná filtrándolo a través del cuenco y hacia las hierbas. El maná normal era relativamente fácil de controlar, pero se volvió más problemático cuando Jack tuvo que transformarlo. Las hierbas y el musgo sirvieron como catalizadores para su maná, uniéndose a ellos. El propósito final era hacer que el líquido en el lote se pareciera a la energía que son los puntos de salud. También conocida como energía vital. Las hierbas mismas ya contenían mucha de esta energía, pero tenía que sacarla y convertirla en una poción real. Para ser completamente honesto, Jack todavía no estaba del todo seguro de cómo funcionaba todo, simplemente siguió lo que decían los libros y lo que se sentía bien durante el momento. Hacía tiempo que había aprendido que mucho de la elaboración consistía en sentir, que hacer más que simplemente seguir una guía paso a paso. Siempre que su metodología subyacente sea útil, es probable que no se equivoque. Al menos con pociones de rareza inferior. Por suerte, esta vez, no falló. Con un empujón final, el líquido despidió un olor vigorizante y apenas logró contener su emoción cuando aparecieron los mensajes del sistema. Asterisco ha creado con éxito, poción de salud, inferior, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 5, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, G, ha alcanzado el nivel 7, puntos de estadísticas asignados, más 1 punto gratis asterisco. Hizo una mini animación mientras embotellaba las pociones de salud. Solo terminó haciendo 3 de todo el lote, pero un éxito es un éxito. Una de las principales razones por las que variaba el número de pociones era que el agua purificada se evaporaba durante la preparación. Según los libros, en un escenario perfecto, casi nada de agua desaparecería. Esto, a su vez, conduciría a que no se desperdicie más energía contenida en las hierbas. Jack actualmente estaba desperdiciando mucha energía preciosa, principalmente porque, honestamente, todavía apestaba. Pero, de nuevo, solo había sido alquimista por menos de 2 días. No se podía esperar que fuera un maestro de pociones al instante. En una nota al margen, sus puntos libres una vez más fueron arrojados a la sabiduría. A propósito de convertirse en un maestro de la alquimia. Habiendo alcanzado el nivel 5 en su profesión, apareció otro mensaje junto con el nivel superior. Uno que había estado esperando. Asterisco habilidades de profesión alquimista de la víbora maléfica disponibles asterisco. Jaque no dudó en abrir el menú. Lo primero que notó fue que había muchas menos habilidades para elegir en comparación con su clase de arquero. Pero eso no era realmente algo malo. Todas esas habilidades habían sido, relleno, por así decirlo. Habilidades de armas pasivas inútiles principalmente, todas las cuales no le interesaban en absoluto, y cada una de ellas era de rareza inferior. La profesión de la alquimia no tenía ni uno solo de esos. En cambio, le había dado solo 6 opciones. Empezó a revisarlos uno por uno. Consolidación de píldoras, inferior, el camino de la alquimia es diverso y tiene muchos métodos, la elaboración de pociones es uno de los caminos principales, otro es la consolidación de píldoras. Las pastillas vienen en muchas formas, pero la mayoría tienen el propósito de empoderar a quien las consume, tanto de manera temporal como permanente. Debe tener materiales y equipos adecuados para crear píldoras. Agrega un aumento menor a la efectividad de las píldoras producidas basadas en la sabiduría. Al leerlo todo, Jack tuvo que rascarse un poco la barbilla. La consolidación de la píldora parecía útil, sin embargo, Jack no tenía ningún interés en eso en este momento. Ya tenía bastante dificultad para hacer pociones, y todavía tenía venenos para inventar en su horario. Además de eso, todavía no tenía claras las diferencias entre píldoras y pociones. La descripción ofreció un poco de pista, mencionando beneficios permanentes. Pero también comparó los dos caminos como similares. Si bien la promesa de beneficios permanentes era tentadora,
a menos que esos beneficios permanentes incluyeran no morir en menos de un mes, no estaba tan interesado. Por lo tanto, aprender sobre las maravillas de las píldoras alquímicas era algo para más tarde, si es que lo hacía alguna vez. Por ahora, pasó a comprobar las siguientes habilidades. Geología inferior otorga conocimiento de minerales y otros tesoros naturales similares que se encuentran en todo el multiverso. Estos tesoros naturales se pueden combinar con otros materiales para amplificar o generar fuertes efectos mágicos. Después de todo, un alquimista debe ser capaz de distinguir la roca mágica de la grava mundana. Metalurgia inferior otorga conocimiento de materiales metálicos y sustancias que se encuentran en todo el multiverso. Muchos tipos de metales raros y poderosos se encuentran en todo el multiverso y se pueden combinar con otros materiales para amplificar o generar poderosos efectos mágicos que no se limitan solo a los productos alquímicos. Jake decidió agruparlos porque eran algo similares. Eran como sus habilidades de herbología y toxicología, solo para piedras y metales. O bien, la geología incluye cosas que no pueden definirse estrictamente como piedras, pero francamente, a él realmente no le importaba. Siempre había encontrado a los geólogos un grupo extraño, y no había forma de que pasara sus días buscando o estudiando rocas. Por lo tanto, avanzó rápidamente. Sans Herb, común, otorga una habilidad pasiva para detectar hierbas y una sensación aproximada de sus propiedades. Después de todo, un alquimista debe ser capaz de encontrar los materiales para fabricar sus productos. Agrega un aumento menor a la efectividad de Sans Herb basado en la percepción. Detectar veneno, poco común, otorga una habilidad pasiva para detectar sustancias venenosas y su nivel de toxicidad. Después de todo, un alquimista debe ser capaz de encontrar los materiales para fabricar sus productos. Agrega un aumento menor a la efectividad de Sans Poison basado en la percepción. Estas dos habilidades eran, en su honesta opinión, bastante necesarias. Sería espléndido en el bosque o en cualquier otro lugar realmente, ya que encontrar hierbas y materiales tóxicos de los que podría fabricar probablemente no solo se encontrarían tirados por ahí. O tal vez lo eran, simplemente no los habría sin una habilidad que lo ayudara a encontrarlos. O se vería obligado a buscar entre la maleza constantemente. Pero si bien los consideraba esenciales, encontrar materiales no era exactamente un desafío en su situación actual. Los necesitaría seguro. Pero la última habilidad dejó absolutamente claro que no elegiría a ninguno de ellos. Paladar de la víbora maléfica, raro, la víbora maléfica ha perfeccionado su veneno al devorar miríadas de toxinas que se encuentran en todo el multiverso. De un mismo modo, el alquimista de la víbora maléfica puede consumir toxinas para conocer sus efectos y propiedades. Otorga al alquimista inmunidad o resistencia a la mayoría de los venenos de bajo nivel. A través del consumo, que tu poder crezca, a través de la glotonería, que tus récords se expandan. Okayi, fue su primer pensamiento después de leerlo. La mayoría de las descripciones fueron bastante directas, pero esta fue un poco más sabrosa, especialmente en la última parte. Basado en el nombre, este estaba claramente asociado con su variante de alquimista. Pensando en los efectos de la habilidad, la perspectiva de comer los hongos azules le resultaba agradable y horrible al mismo tiempo. Odiaba esas malditas cosas, por lo que la idea de comerse a los bastardos era agradable, pero por otro lado, eran hongos mágicos azules. Sacudiendo la cabeza, eligió la habilidad. Sorprendentemente, no sintió nada a pesar de obtener otra habilidad de rango raro. Tuvo que abrir su pantalla de estado y verificar para asegurarse de que, de hecho, tenía la habilidad. Confirmando que lo hizo, caminó hacia la cueva y miró los hongos. Decidió ir por el Fleeater. Lo eligió debido a que era de rareza inferior. Asumió que incluso si sus habilidades no funcionaban como él creía, no lo mataría. Zeta atrapamoscas, inferior, una zeta carnívora y venenosa que come insectos para acelerar su crecimiento. Recogiendo el hongo, lo inspeccionó de cerca. Llamarlo apetecible sería una mentira directa. No es que Jack fuera el mejor juez, odiaba los champiñones incluso antes del tutorial. Según él, la mera idea de que la gente los añadiera voluntariamente a las ensaladas era uno de los mayores misterios de la vida.
Nunca los había usado para fines recreativos, tampoco, aunque conocía a algunos que lo hacían durante sus días de universidad. Y sí, le habían ofrecido mucho, a pesar de que casi nunca participaba en reuniones sociales. Un tipo incluso llamó a su puerta a las 4 a.m. y le ofreció una bolsa al azar. Aunque estaba bastante seguro de que el tipo estaba buscando a Andrew, su compañero de cuarto en ese momento. Oh, bueno, no hay mejor momento para comer hongos que cuando estás atrapado en una mazmorra con menos de un mes de vida, pensó Jack mientras arrojaba su primer hongo comedor de moscas a su boca. Lo primero que lo golpeó fue el sabor. O más exactamente, falta de gusto. Era un poco masticable, pero no tenía mucho sabor, sinceramente. Casi había esperado que supiera a pollo. Los jugos que salían del hongo emitían sonidos chisporroteantes cuando entraban en contacto con su saliva. No me dolió ni me incomodó de ninguna manera, era más parecido a beber bebidas carbonatadas. Sin embargo, Jack no tuvo tiempo de pensar mucho en eso cuando un extraño sentimiento de comprensión lo golpeó. Similar a si uno hubiera estado luchando con un problema de matemáticas durante horas y, de repente, algo hizo clic y la solución llegó a usted. Ahora sabía mucho, no sobre el hongo per se, sino sobre el veneno que poseía. Ahora le resultaba familiar. Pero también sabía que el conocimiento no era completo. Un solo hongo no era suficiente para familiarizarse verdaderamente con sus propiedades, ni mucho menos. Y como tal, comenzó su banquete. La cueva era grande. Muy grande. Lo mismo con el jardín. Jake sabía que no había forma de que usara todos los ingredientes que se encuentran aquí en 30 días, incluso si era varias veces más rápido en la alquimia. Pero ahora estaba empezando a preocuparse un poco mientras masticaba a Fliater tras Fliater. Tenía que ser honesto consigo mismo, el sabor estaba creciendo en él. O tal vez era solo la sensación de comerse literalmente a sí mismo hasta el conocimiento y la comprensión lo que le resultaba tan embriagador. Después de comer demasiados, finalmente se detuvo. En primer lugar, porque le empezaba a doler el estómago por estar demasiado lleno. En segundo lugar, el rendimiento decreciente se había hecho sentir con fuerza. El primer par de hongos dio más, pero los últimos apenas sí ayudaron. A estas alturas, se sentía asombrosamente familiarizado con los pequeños cabrones. Si bien no tenía intención de confirmarlo en este momento, sintió que esta familiaridad sería increíblemente útil para inventar venenos más adelante. Sintiéndose lleno, decidió volver al laboratorio. Antes se sentía un poco cansado de intentar hacer pociones de salud, pero ahora se sentía extrañamente fortalecido. Mirando esta resistencia, notó que en realidad había aumentado debido a su frenesí de alimentación. Fueron solo 2 míseros puntos, pero había subido. Más sorprendente, sin embargo, fue su maná. Se había recargado, habiendo restaurado más de 100 puntos. La habilidad paladar de la víbora maléfica no decía nada sobre la restauración de recursos al comer hongos. Y con su nueva comprensión íntima de los hongos, sabía que nada en los hongos tenía el efecto de restaurar algo. Pero pensándolo más a fondo, tenía sentido. Si bien no contenían mucho, los hongos ciertamente contenían algo de maná. Y el consumiéndolos con la habilidad debe significar que devoró directamente el maná dentro. Sintiéndose renovado, comenzó a intentar hacer su segunda poción de salud con éxito. Quería intentar hacer venenos pronto, considerando que era el enfoque de su profesión y todo eso. Pero decidió no hacerlo antes de tener la oportunidad de comer algo de musgo, algo que ciertamente no esperaba con ansias. Trató de comer un poco de lavanda también. Sabían a mierda y no le dieron ningún conocimiento. Entonces, la habilidad solo funcionó con toxinas. Después de limpiar el tazón, vertió agua en él, antes de agregar un poco de evergreen grass. Las flores solo aparecieron más tarde después de que la hierba se saturara correctamente con maná. Esa parte del proceso fue relativamente fácil, mucho más que antes, y rápidamente llegó al punto en el que colocó la lavanda roja. Esta era la parte que a menudo lo dejaba perplejo. Tenías que inyectar maná en las hierbas con bastante rapidez, o arruinaría la mezcla. Pero demasiado rápido, o hecho mal, de lo contrario el lote también se estropearía.
Pero una vez más, la facilidad del proceso lo sorprendió. Un par de minutos más tarde, se paró con otro lote exitoso, que incluso resultó en 4 botellas. Sin dudarlo, comenzó otra ronda y una vez más tuvo éxito, esta vez solo resultó en 3 pociones. Pero sí confirmó que no fue una casualidad. 2 o más horas después, y una buena cantidad de pociones, fue recibido una vez más con otro nivel. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 6, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Como siempre, puso los puntos libres en sabiduría. En este punto, su sabiduría se había convertido en su segunda estadística más alta, solo detrás de la vitalidad. Abrió su página de estadísticas, sintiéndose bastante complacido. Pensó en lo agradable que sería ver sus habilidades en el menú, lo cual simplemente sucedió. Estado. Nombre, Jack Thane. Raza, humano, G, el Biel 7. Clase, arquero, el Biel 9. Profesión, alquimista de la víbora maléfica, el Biel 6. Puntos de salud, PV 510, 510. Puntos de maná, PM 324, 480. Resistencia, 247, 270. Estadísticas. Fuerza, 30. Agilidad, 33. Resistencia, 27. Vitalidad, 51. Dureza, 23. Sabiduría, 48. Inteligencia, 18. Percepción, 46. Fuerza de voluntad, 32. Puntos gratis, 0. Títulos, precursor del nuevo mundo, patriarca de linaje. Habilidades de clase, arma básica de una mano, inferior, sigilo básico, inferior, tiro con arco avanzado, común, ojo de arquero, común. Habilidades de profesión, herbología, común, elaborar poción, común, inventar veneno, común, toxicología, poco común, veneno de víbora maléfica, raro, paladar de víbora maléfica, raro. Habilidades de raza, identificar, común, lenguas infinitas de la miríada de razas, única. Linaje, linaje del cazador primigenio, habilidad de linaje, única. Había adquirido muchas más habilidades desde que ingresó al tutorial, y fue extrañamente satisfactorio ver su crecimiento presentado ante él de esa manera. Todavía dudaba si simplemente volcar todo en la sabiduría era la decisión correcta. Quizás fue en esta mazmorra, pero asumiendo que sobrevivió al desafío, apenas habría crecido en su fuerza, agilidad y percepción. Pero, de nuevo, todavía era temprano. Los venenos estaban obligados a aumentar significativamente la destreza ofensiva de Jack. Mientras reflexionaba sobre el futuro, sintió un ruido en el estómago. Un estruendo que rápidamente empeoró. Este fue el momento en que Jack supo por qué esta mazmorra tenía un baño. Resulta que comer un poco de más de 100 hongos y que esa sea tu única dieta durante 2 días no es la dieta más saludable. Lo que siguió fue que Jack pasó la mayor parte de una hora atrapado en el inodoro, contemplando su anterior locura por comer hongos. Esperaba que el musgo fuera más suave con sus intestinos. Después de la experiencia menos que placentera, también supo por qué el baño venía con ducha. Porque seguro como el infierno que necesitaba uno. Antes del tutorial, era el tipo de persona que se duchaba casi todos los días. Si iba al gimnasio o practicaba mucho tiro con arco, a menudo resultaba en 2 ese día. Durante las vacaciones podía volverse un poco perezoso al respecto, pero dudaba que alguna vez hubiera estado más sucio que estos últimos días. Sin embargo, la parte positiva de su recorrido por el baño fue que su estómago se sentía mucho menos lleno. No estaba listo para comerse el musgo, pero lo estaba logrando. El agotamiento mental también comenzaba a afectarlo. Su necesidad de dormir se había reducido significativamente, pero todavía tenía que descansar de vez en cuando. Con eso en mente, agarró el libro Poisons, de Allomantory y se fue a la cama. Cuando se despertara de nuevo, haría algunas pociones más, comería un poco de musgo y finalmente comenzaría a inventar venenos. Capítulo 25.
Jake nunca había sido un gran fanático de las ensaladas. Podía hacer pepinos, tomates y un poco de lechuga en una hamburguesa aquí y allá, pero la mera idea de vivir de las ensaladas lo horrorizaba. Uno debería entender por qué no encontró su comida actual la más agradable con eso en mente. Actualmente estaba sentado en la biblioteca, con un cuenco frente a él lleno de agua y musgo. Había intentado comerse el musgo, pero sinceramente era repugnante. No el sabor, estaba bien, sino la textura y el regusto a tierra. En cambio, lo arrancó, lo enjuagó con agua y usó el tazón limpio para comer. Era una sopa bastante asquerosa. Ni siquiera tenía una cuchara, así que tuvo que usar sus manos para comer con ella. Sin embargo, la comida tortuosa se hizo aceptable por la sensación de conocimiento y mejora al comerla. Fue lo mismo que con los hongos Fliater, aunque se aseguró de controlarse y no comer en exceso. Después de su maravillosa comida, volvió a hacer pociones. Había comenzado a alternar entre pociones de salud y maná para romper la monotonía. No es que importara mucho. También estaba considerando si debería intentar hacer pociones de resistencia, pero según los libros, era mucho más difícil que la salud y el maná. Y tampoco por poco. Las pociones de resistencia eran esencialmente una mezcla de salud y maná desde un punto de vista metodológico. Honestamente, las explicaciones del libro eran bastante terribles y Jack no tenía ningún deseo de intentarlo en este momento. Una cosa buena de su sabiduría mejorada era que ya no necesitaba tomar notas. A estas alturas, podía recordar fácilmente todo. Fue un poco extraño y un poco aterrador cuando lo pensó más a fondo. No había sentido nada de inmediato, incluso cuando ganó mucha sabiduría a la vez, pero sin duda lo cambió. Él ya sabía que el sistema podía implantar directamente el conocimiento y obviamente también podía mejorar la memoria. Jake siempre había tenido una memoria relativamente buena, pero ahora podía recordar textualmente los números de página donde se encontraba todo en sus libros de alquimia. Y si el sistema podía implantar tanto el conocimiento como hacer que su memoria fuera mucho mejor, ¿qué decir que no podía cambiar algo más fundamental? Su estadística de inteligencia también había mejorado bastante, pero no había sentido nada directamente de eso. Algo de lo que todavía no estaba seguro si eso era tranquilizador o preocupante. Lo que quería decir que sus estadísticas mentales mejoradas no habían hecho algunos cambios fundamentales en lo que ya era. ¿Se daría cuenta incluso si sucediera? Por alguna razón, encontró su linaje mucho menos aterrador, aunque claramente fue lo que introdujo el sistema que más lo afectó. Pero él era consciente de que lo hacía. Había dejado que su línea de sangre lo afectara, había permitido que sus instintos mejorados se hicieran cargo en tiempos de peligro. En esencia, sentía que su línea de sangre no lo estaba cambiando, sino que simplemente mostraba quién era en una forma más primaria e instintiva. Pero, en última instancia, ¿importaron tales preocupaciones existenciales en el gran esquema de las cosas? Si hubiera sido cambiado, no tendría forma de saberlo. Recordó a Descartes diciendo, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, y sin duda estaba pensando demasiado, por lo que ciertamente existía en su propia mente. Además, maldita sea la sabiduría adicional que le hace recordar citas al azar. No importa esa tangente, volvamos a pociones. Jake ya había tenido que volver a llenar los barriles de agua purificada varias veces, pero después de su comida, tenía que hacerlo una vez más. Era un poco loco que pudiera llevar un barril entero lleno de agua. Fue con cierta dificultad, pero aún mostraba claramente que su fuerza había alcanzado niveles sobrehumanos. Especialmente teniendo en cuenta que la dificultad se derivaba principalmente de lo difíciles de manejar que eran los barriles. Después de llenar los barriles y limpiar el tazón después de su comida cubierta de musgo, saltó de nuevo a él, con un día entero de mezcla por delante. William caminó por el bosque, solo como siempre. Richard se había vuelto un poco molesto en los últimos días, pero aún no era el momento. El hombre aún tenía tiempo de crecer. William también todavía lo necesitaba, o más exactamente, lo que su campamento podía ofrecer. El adolescente sonrió al ver un grupo de grandes ratas topo. Sabía que estas cosas tenían un ataque de sonido molesto que dolía como la mierda, pero eran bastante débiles defensivamente.
Sacó su varita, un artículo que había encontrado en el primer par de horas después de llegar aquí. Había estado con un grupo de otros 9, al igual que aparentemente todos los demás. No tenía idea de quiénes eran ninguno de ellos. Pero, de nuevo, tampoco conocía a tanta gente antes del tutorial. Sus padres y su psiquiatra principalmente. Y los trabajadores del centro, pero todos eran unos gilipollas. Aunque seamos justos, casi todo el mundo era un desperdicio de espacio. Todos eran detestables, pretenciosos o simplemente molestos. Entonces, William siempre había preferido actividades donde nadie lo molestara. Al mirar a las ratas topo, supo que tenía que esperar el momento oportuno para atacar. Y golpearía fuerte, lo haría. Admirando la varita que hizo todo esto posible una vez más, solo se puso más feliz. Varita excepcional de Ferroras, poco común, una varita fabricada por seguidores de Ferroras, dios del hierro. La varita está hecha de un tipo especial de hierro, que solo se encuentra en áreas ricas en maná. Otorga la habilidad, manipulación de metales, poco común. Requisitos, nivel 5 en cualquier clase o carrera. Metal afinidad. Esta varita había sido su pan y mantequilla desde que llegó aquí, debido a la habilidad adjunta. Descubrió una caja cuando se estaba bañando en un lago después de ver algo que brillaba en el fondo. Buceando, había encontrado esta varita. Sin embargo, estaba un poco triste porque no podía usarlo de inmediato. Necesitaba algunos niveles, primero usando los terribles rayos de maná. Cuando finalmente alcanzó el nivel 5, pudo usar la varita y ver la habilidad. Manipulación de metales, poco común, permite el control de objetos metálicos gastando maná. Esta habilidad se enmarca en la manipulación elemental, una marca predominante de magia en todo el multiverso. Añade una pequeña bonificación al efecto de manipulación de metales basada en la inteligencia. Junto con las muchas dagas que llevaba en su túnica, esta habilidad le permitió dominar casi todo lo que encontró. Su única debilidad era su falta de curación fuera de las pociones de salud, razón por la cual incluso se molestó con Richard y su grupo. Y su alto consumo de maná en combate, pero estaba seguro de que mejoraría con el tiempo. Su proceso de pensamiento se interrumpió cuando vio su oportunidad de atacar. Las ratas topo habían saltado sobre un grupo de tejones, lo que permitió que William también hiciera su movimiento. Concentrándose, levantó la varita mientras 7 dagas salían volando de su túnica hacia la rata más cercana. Su velocidad y poder eran mucho más potentes que si simplemente los hubiera arrojado. Las dagas golpearon a la rata en la cabeza, cortándola en pedazos. Antes de que cualquiera de las otras ratas pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, las dagas se extendieron, golpeando a las otras 3 en sus gargantas antes de que pudieran chillar. Las ratas emitieron sonidos de gorgoteos mientras cargaban hacia él. Levantando su varita, lanzó un hechizo hacia el suelo cuando una tabla de metal apareció ante él, bloqueando la carga de la rata y oscureciendo su visión. Al mismo tiempo, se levantó del suelo mientras disparaba hacia atrás. Después de matar a un guerrero mediano, había comenzado a usar el cofre que le había robado al hombre. Escondido debajo de su túnica. Si bien era caro como el infierno levantar todo su cuerpo del suelo, le dio una excelente movilidad. Mientras esquivaba, bloqueando a las ratas con la barrera de metal y haciendo que las dagas penetraran en las ratas una y otra vez, se sintió maravilloso. A medida que su maná comenzaba a disminuir peligrosamente, la última rata topo cayó al suelo y nunca más volvió a moverse. Revisando sus notificaciones, estaba encantado de subir otro nivel. Asterisco has matado, Morad's Creature, el Biel 14, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 1500 TP ganados asterisco. Asterisco has matado, Morad's Creature, el Biel 16, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 2000 TP ganados asterisco. Asterisco has matado, Morad's Creature, el Biel 16, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 2000 TP ganados asterisco. Asterisco has matado, Morad's Creature, el Biel 15, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 1750 TP ganados asterisco.
Asterisco, timbre. Clase, lanzador, ha alcanzado el nivel 17, puntos de estadísticas asignados, más un punto gratis asterisco. En su opinión, encontrar bestias de alto nivel todavía era algo complicado. Había matado a más de 20 bestias por encima del nivel 14 para pasar del nivel 16 al 17. Richard seguía negándose a adentrarse más en el bosque, lo que hizo que William realmente deseara algún tipo de habilidad curativa en el nivel 20. En el nivel 5, había obtenido, sigilo básico, inferior, en el 10, conjurar muro de hierro, común, y en el 15, visión metálica, poco común. El muro de hierro era la habilidad que había usado en la batalla anterior, y la mira metálica era la habilidad pasiva que hizo posible todo su estilo. Le permitió a William ver, a través del metal que estaba manipulando, permitiendo que sus dagas voladoras actuaran como ojos realmente horribles, pero aún utilizables. Lo único molesto era que tenía que sintonizar el metal que estaba manipulando. En otras palabras, tenía que llenar cualquier metal que quisiera controlar con maná, vinculándolo a él. Esto se hizo muy fácilmente con metal aleatorio sin clasificar, pero era prácticamente imposible para cosas encantadas. Bueno, todavía podía hacerlo, pero el consumo de maná era una locura y no valía la pena. No era que hiciera que la habilidad fuera terrible de ninguna manera, simplemente apestaba que no pudiera hacer que un guerrero se cortara la cabeza con su espada. O hacer que las flechas de un arquero den un giro de 180 grados y se golpeen a sí mismas. Sin embargo, lo más triste fue su incapacidad para levantar a un guerrero mediano o pesado y aplastarlo nuevamente, o tal vez usarlo como bolas de demolición vivientes. La habilidad también era bastante agotadora mentalmente. Cuando lo obtuvo por primera vez en el nivel 5, solo podía controlar 2 dagas a la vez, y levantar incluso una armadura era un desafío. A estas alturas, podría hacer 7 dagas cómodamente, pero podría empujarlo a 8 en un abrir y cerrar de ojos, aunque dañaría su versatilidad al usar su muro de hierro y sus propios movimientos. La habilidad era asombrosamente buena en combate abierto, pero sentía que funcionaba aún mejor matando sigilosamente. Haber elegido Basic Stealth fue una coincidencia afortunada. El grupo de 10 con los que llegó estaba lleno de los habituales idiotas pretenciosos que no paraban de hablar de tonterías. Ninguno de ellos entendió que las cosas han cambiado. No, eran simplemente personajes de fondo, forraje sin importancia para los verdaderos jugadores en este nuevo mundo. Esta nueva realidad era claramente un juego hecho realidad. William había disfrutado de los juegos y los libros toda su vida. Entendió el género. Uno tenía que abrazar el sistema, jugar con él cuando fuera posible, pero por lo demás, seguir sus reglas y abusar de ellas para obtener el máximo potencial. Se trataba de min-maxing. Y, sin embargo, esos malditos tontos seguían hablando de trabajar juntos, mantenerse a salvo, encontrar a otros humanos y encontrar un lugar para refugiarse durante todo el tutorial. ¿No entendieron que esta era una oportunidad de oro? Este tutorial fue el área de inicio fácil que le daría a uno un buen comienzo antes de ingresar al juego real. William no era un idiota delirante que creía que este mundo era falso. Obviamente era real. Real, y sin embargo sigue siendo un juego. Por eso había decidido pensar en él como un morgue de realidad virtual ultrarrealista con muerte permanente. Hasta ahora, nunca se había demostrado que estaba equivocado en esa suposición. Su grupo inicial de 10 sobrevivió rápidamente a su utilidad ya que la única persona útil, un sanador, terminó muriendo debido a su propia estupidez. Un guerrero ligero también había muerto, por lo que William se ofreció con gracia a llevar sus dagas si alguien las necesitaba más tarde. La primera pelea después de que alcanzó el nivel 5, uno de los otros lanzadores murió sospechosamente, apuñalado en la nuca por una daga. Pero el querido William había estado de pie justo al lado del arquero que dirigía su grupo, por lo que no podía haber sido él. Con la semilla de la discordia plantada, logró dividir fácilmente al grupo. Una pequeña palabra aquí y allá sobre cómo el tercer lanzador había pedido una de las dagas que había estado cargando antes, y luego encontrarla en la cartera de dicho lanzador solo había cerrado el trato. Era como joder con NPC estúpidos en un juego que, por lo demás, estaba bien hecho.
Le tomó solo un par de horas matarlos a todos, nadie sospechaba del pequeño y asustado adolescente. Bueno, excepto el arquero al final, quien en sus últimos momentos pareció finalmente ver a través de él. No es sorprendente, considerando que eran los dos últimos vivos. El idiota gritó un par de obscenidades vulgares antes de morir también. Mirando hacia atrás, ese primer día, sin duda, había sido el mejor en los 19 años de vida de William. Todo el mundo siempre lo había tratado como una mierda toda su vida, nadie nunca lo entendió. La peor parte fue que algunos de ellos incluso pensaron que algo andaba mal con él. Oh, como había deseado poder deshacerse de ese estúpido maestro que seguía molestándolo en la escuela. Pero sabía que no podía. Al menos no sin que te atrapen. Las reglas de la sociedad lo habían retenido durante tanto tiempo, lo habían limitado de muchas maneras. Pero aquí, sin policías, sin agentes de la ley, sin psiquiatras o terapeutas, sin drogas inyectadas en tu sistema día tras día para tratar de hacerte normal. El sistema había arreglado todo el daño que las drogas estaban haciendo, restauró su cuerpo y alma, liberándolo. Entrar en ese tutorial se había sentido como despertar de un sueño largo y confuso. Pero ahora William estaba despierto y era consciente. Entendía su nueva realidad mucho más de lo que nunca había entendido la anterior. Actualmente, estaba bastante lejos del campamento de Recher. Todavía los necesitaba por ahora, ya que tenían un sanador y todo, y algunas de las profesiones que la gente había comenzado a adquirir resultaron ser muy útiles, permitiéndole arreglar y limpiar su ropa. Después de caminar un poco, habiendo recuperado una buena parte de su maná, vio movimiento por el rabillo del ojo. Agachándose, se acercó sigilosamente, levantando una de sus dagas con manipulación de metal usándola para ver qué estaba pasando. 3 siluetas estaban en un pequeño estanque, 2 en el agua y una persona haciendo guardia al parecer. La habilidad vista metálica no era lo suficientemente buena para ver ningún detalle. Pero parecía que nadie miraba en la dirección de William. Mirando desde detrás de un árbol, vio a 2 mujeres que no llevaban nada en el agua, con una tercera mujer de pie fuera del agua con un traje completo de guerrero pesado. Mirando más a su alrededor, vio una túnica y una capa dobladas al borde del agua, una túnica de lanzador y una capa de arquero. Ningún curandero, pensó decepcionado. No reconoció a ninguno de ellos, y una rápida mirada alrededor con su mira metálica y una daga no vio a nadie más en el área. Oh, bueno, no hay razón para mantenerlo cerca, pensó. El sistema decía que la recompensa final del tutorial se basaba en el número de supervivientes. Había leído que cuantos menos sobrevivientes, mejor. Además, los humanos eran mucho más fáciles de matar que las bestias, honestamente. Porque tenían una debilidad fatal. Mientras se preparaba para atacar, el pesado guerrero, por alguna razón, se dio la vuelta y lo miró directamente. ¿Quién eres? La mujer gritó en un tono molesto y fuerte. William sabía que lo habían visto, así que no trató de esconderse. No, podría hacerlo mucho mejor que eso. Lo siento mucho, señorita. Me perdí después de que mi equipo fuera atacado y pensé que escuché a alguien, dijo con una timidez deliberada en su voz. Este acto de niña tímida y vulnerable funcionó bien con las mujeres mayores. Y funcionó. La mirada de la guerrera se suavizó visiblemente cuando vio al joven frente a ella, un joven apuesto y tímido que parecía increíblemente asustado. Oh, ya veo, dijo en un tono tranquilizador, cuando William vio a las 2 mujeres desnudas que ahora se vestían, ambas luciendo muy nerviosas. Estimó que tenían más o menos su misma edad y probablemente se relacionaban con el guerrero en función de su apariencia. ¿Su madre? ¿Tía? No importaba. Empezó a caminar hacia ellos con cautela, poco a poco, mientras la mujer volvía a hablar. Asegurándose de temblar ligeramente con cada paso. Tomó mucho tiempo bajar eso. ¿Sabes a dónde fue tu equipo? ¿Qué te atacó? Preguntó la guerrera mientras se acercaba un poco más. William actuó asustado cuando ella se acercó a él y retrocedió con grandes pasos, manteniéndose en su personaje. Está bien, no vamos a hacer nada, dijo, mientras dejaba de acercarse. Oh.
Está bien, William tartamudeó mientras dejaba de retroceder. La mujer siguió caminando más cerca de él hasta que llegó al lugar donde él se había retirado. De debajo de las hojas, 4 dagas volaron, sorprendiendo a la mujer. Todos encontraron agarre en los huecos de su armadura antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Una quinta daga salió simultáneamente de la túnica de William, golpeó a la mujer en la cara y la mató instantáneamente. Las otras 2 mujeres todavía estaban a medio vestir, ya que más dagas volaron hacia ellas, y solo lograron dar breves gritos cuando las dagas las golpearon. Intentaron defenderse, pero ninguno de los 2 tenía las armas preparadas. Ambos no tardaron mucho en caer al suelo, sus cuerpos semidesnudos cubiertos de cortes. Después de asegurarse de que todos estaban muertos, William revisó sus notificaciones, decepcionado. El guerrero solo había estado en el nivel 10, con los 2 más jóvenes en el 9. ¡Qué pérdida de tiempo!, murmuró para sí mismo mientras saqueaba las pociones restantes y la daga del arquero. Oh, bueno, mejor suerte la próxima vez, dijo, sonriendo a los 3 cadáveres mutilados, mientras se volvía para emprender el viaje de regreso al campamento de Recher. Su maná estaba empezando a bajar un poco, por lo que tendría que tomar un descanso. Lamentablemente, al lanzador no le quedaban pociones de maná. No pudo evitar silbar una melodía alegre mientras caminaba. Cierto, no recompensaba mucho matarlos a los 3, pero era algo divertido. Oh, cómo amaba este nuevo mundo maravilloso. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.